a esta hora saludamos muy efusivamente al doctor Arnulfo Trujillo. Él es administrador público, es especialista en alta gerencia y también tiene una maestría en desarrollo rural, experto en formulación de proyectos y trabajo organizacional y gremial. Es el presidente de FENALCE. ¿Qué es FENALCE? Bueno, le cuento, es la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas y Soya en Colombia. Doctor Arnulfo Trujillo Díaz, tenga usted buenos días. Buenos días. Grato saludo a esta hora de la tarde, de la mañana, 6:13 minutos en Cartagena, temperatura de 27 grados. ¿Dónde está usted, doctor Arnulfo? Bueno, estamos aquí en Cota, Cundinamarca, a 8 grados, amaneció hoy. Imagínense, qué diferencia. Bueno, nosotros hemos llamado a ustedes porque ya los arroceros se manifestaron con paros y queremos también que este gremio, que tiene que ver con los cereales, la leguminosa y soya, vimos también en un comunicado que nos envió Raiza ayer que ustedes solamente produjeron el 15% de estos alimentos en Colombia y el 85% se importó. ¿Cuál es la situación entonces de este gremio de ustedes, la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya, doctor Arnulfo? Bueno, pues primero agradecerles por este espacio porque los medios juegan un papel fundamental no solamente en enterar al pueblo colombiano de lo que acontece diariamente, sino que también es el puente para que podamos ser escuchados y podamos ser escuchados tanto por el gobierno como también por otros actores, en este caso la industria. FENALCE, yo pensaría que es el gremio más importante del país porque es allí donde se producen, a través de este gremio se producen los granos, que hace que todos los días en la mesa de los colombianos tenga que ver con los granos de la federación. Nosotros en la federación tenemos que ver con el maíz sorgo, el frijol, con las arvejas, con la soya, con la cebada, con el trigo, con la avena. Y si ustedes se pueden dar cuenta, pues todos los días en la mesa de los colombianos está el huevito, o está el pollo, o está el cerdo, o está la carne de res, o está el pescado, aparte de las arepas, aparte de otros derivados que maneja, que salen precisamente de estos productos. Desde hace 30 años, pues, ustedes saben cuando se dio la apertura económica, y luego a través de la globalización, después los tratados de libre comercio, eso atentó contra los productores en el país, especialmente los que tienen que ver con cereales y leguminosas, porque la mayoría son pequeños y medianos, y no existía una organización fuerte que los protegiera en su momento, excepción de FEDEARROZ, que FEDEARROZ en su momento también tuvo mucho apoyo del gobierno para que creciera. Sin embargo, acá había una oferta internacional en la que los gobiernos dieron una apertura y pusieron al productor colombiano a competir, por ejemplo, con Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor productor de maíz en el mundo. Hoy Estados Unidos está produciendo cerca de 360 millones de toneladas de maíz y este país produce 1.500.000 toneladas, pero aquí hay que decir que en Colombia sí ha crecido el consumo, porque cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, Colombia estaba produciendo 1.800.000 toneladas de maíz y estaba consumiendo cerca de 3,5 millones de toneladas. Hoy en el año 2025, 13 años después, Colombia consume 8.300.000 toneladas y produce menos de lo que producía en aquella época, porque ahora produce 1.500.000 toneladas. Y si miramos el tiempo también en la soya,
En la soya hoy se consumen más de 3 millones de toneladas de soya a través de la torta, el aceite, y Colombia no produce sino el 9%. ¿Qué le produce a un país soberanía alimentaria? Soberanía es cuando, en el caso de Colombia y según la FAO, producimos el 75% de la comida y nosotros estamos escasamente en el 15% de la comida nacional. Entonces, uno escucha voces, incluso del gobierno nacional, diciendo siembren. ¿Y por qué no siembran? Están las garantías y ese es el SOS en el que yo he venido hablando todo este año y desde el año pasado. Yo asumí la gerencia de FENALCE en octubre del año pasado, pero pertenezco al gremio hace 30 años porque soy productor de frijol y he vivido todos los embajes que se tienen cuando se presentan los cambios climáticos, cuando se baja de precios, no porque haya sobreproducción, sino porque nosotros importamos y competirle a países que producen este tipo de granos de manera subsidiada es supremamente difícil y acá no encontramos un seguro de cosecha fuerte, no encontramos una infraestructura de secado, una infraestructura de transformación. Tenemos problemas en la seguridad jurídica de las tierras. Entonces, así tengamos donde cultivar, pues no existen las herramientas, créditos eficientes, ¿no es cierto?, donde el agricultor pueda decir, aquí realmente vale la pena cultivar. Entonces muchísimos productores en ciertas regiones se han pasado a otro tipo de cultivos que no tienen que ver con la seguridad alimentaria y no han ido abandonando precisamente este producto. Y lo digo porque, si bien es cierto, hoy se produce café, uno no consume café como parte de la canasta familiar. Y en el país se consumen 18.000 toneladas de café comparado con lo que se produce para exportar. Entonces, hoy tenemos productos que nos permiten tener un recurso en el bolsillo, pero no la comida, y nos toca ir a comprar la comida y en la mayoría de los casos es comida importada. Eso es lo que le está pasando también a los arroceros hoy, que no existen políticas claras. Entonces, eso nos ha llevado, el año pasado, el paro no fue de los arroceros, el año antepasado, sino de los maiceros. Lo que también sucede en Colombia, y tengo que decirlo a través de este medio, es que los gremios, cada uno es por su lado. También le pasa a las instituciones. Yo he venido desde FENALCE impulsando que nos unamos. Hace un mes nos reunimos con el presidente de Fede Arroz y a partir de ahí acordamos hacer un convenio marco que le permita que los arroceros pasen del monocultivo a la rotación para que sean más eficientes y para que los estándares del producto no sean tan altos. Y lo digo eficientes porque cuando uno hace rotación, controla enfermedades y nutre mejor la tierra y lo hace ser más competitivo. Y hemos tenido demostración donde arroceros que tomaron la decisión de rotar con soya, que es uno de los productos que maneja FENALCE, pasaron de producir 110 bultos a producir 170, 180 por hectárea. En eso hemos estado y bueno, la voz que estamos diciéndole a Colombia es decirle a la industria, hay industria que no le compra un solo grano a los productores colombianos, es decirle a la industria, cómprenle a los colombianos, pero también decirle al gobierno y al Congreso, hay que crear una ley fuerte que garantice que los colombianos pueden producir, que no se quedan con sus cosechas y que pueden producir de manera más competitiva. Hombre, esto que usted ha hecho, doctor Arnulfo, es algo lamentable. Pero yo le quiero preguntar a usted, en los 65 años que lleva la federación, ¿cuál es el mejor tiempo y el peor que hemos vivido en la producción de alimentos que tienen que ver con su ramo? No, mire, digamos que no ha habido mejor tiempo. Cada día el tema es más difícil. Si bien es cierto, hoy hay unas áreas que han venido creciendo en los llanos orientales, donde tenemos productores que han tomado la decisión de transformar esa tierra. En los llanos orientales ha aumentado las áreas de siembra
en un 70%, 80%, tenemos agricultores muy fuertes, pero también tenemos que decir que hay áreas como en el Cesar que han desaparecido en siembras de maíz, o en la costa se han mermado enormemente, o en el eje cafetero, en el Tolima, en el Huila, en el Valle, han dejado de sembrar porque se presentaron enfermedades, porque no hay cultura, porque se dan cuenta que no tienen infraestructura de secado, infraestructura de almacenamiento, y eso no los hace competitivos. Entonces, de Estados Unidos que entra un producto, el 97% del maíz que se consume en el país es de Estados Unidos, en donde la agricultura es subsidiada. Entonces es supremamente difícil competir, y eso hace que se vayan mermando las áreas de siembra. Nosotros estamos aquí también recibiendo opiniones de muchas personas. Don Álvaro Morales me escribe y le dice que si usted cree que es necesario que vuelva el IDEMA a Colombia. El IDEMA era un controlador de precios enorme, impresionante. En esa época la agricultura era más pequeña. La IDEMA era eficiente para controlar precios y para abastecerse de la producción colombiana. Hoy esto ha crecido. Hemos pasado de cuando estaba el IDEMA de un consumo nacional de 2 millones de toneladas de maíz a hoy que hay 8.300.000 toneladas. La industria ha crecido enormemente. Hoy una de las apuestas es que se tienen que crear en el gobierno unos incentivos, no para acabar la industria, por el contrario, para fortalecerla, pero decirle a la industria, exigirle a la industria que tiene que primero comprarle al colombiano y ponerle unas cuotas de compra y establecer unos precios, que existan precios de estabilización. Pero a la par hay que trabajar muy fuerte en temas de investigación para que el productor pueda tener semillas mucho más fuertes y más competitivas, resistentes a los mismos cambios climáticos. Y por otro lado, el tema de maquinaria, se tiene que adoptar maquinaria, porque la mano de obra es supremamente fuerte, pero además maquinaria que le permita hacer agricultura de punta, agricultura que cada día sea más precisa, y también el tema de los insumos. Entonces, si bien es cierto, en su momento, en otra época, la IDEMA jugaba un papel fundamental, pues también es cierto que la agricultura, a través de toda la época, el consumo nacional ha crecido. Y en el consumo nacional, nosotros tenemos las áreas también para sembrarlas, porque según los datos de la UPRA, nosotros tenemos más de 15 millones de hectáreas aptas para la siembra en temas de cereales, leguminosas, y hoy únicamente ocupamos 400.000. Si nosotros pusiéramos a sembrar 1.200.000 hectáreas, con eso éramos autosuficientes. Podríamos producir la comida del país, pero no solamente producirla, es producirla a menos costo y que los volúmenes del producto de la siembra sean mucho más altos. Hoy estamos en el promedio nacional entre 5,5 y 6 toneladas por hectárea en maíz, pero también tengo que decirlo que hay agricultores que hoy en día han tomado la decisión de hacer rotación, de hacer siembra directa, de emplear buenas tecnologías. Obviamente tienen una capacidad económica ellos, y eso los hace que produzcan 9 y 10 toneladas por hectárea. En esos volúmenes de producción, pues ellos pueden competir en los precios precisamente de las importaciones. Entonces, lo que hay que hacer definitivamente es tener una ley que proteja en todos sus ámbitos al productor colombiano, porque eso, lo primero que tiene que pensar uno desde la familia es tener seguridad. Y aquí hemos venido perdiendo la seguridad alimentaria del país, y eso es supremamente peligroso. Si hubiera un problema en un momento determinado por conflictos internacionales o por lo que sea, se cerrara el tema, que no se pudiera importar comida, pues tenemos comida para 15 días, ahí lo sentiríamos fuertemente. Pero eso es también responsabilidad del gobierno, tomar decisiones y crear leyes que permitan en todos sus ámbitos proteger al productor colombiano. Sí, señor. Luis Velázquez nos está escuchando en Estados Unidos.
y coincide con una pregunta que revela don Álvaro Morales. Óigame, ¿qué posibilidad hay de renegociar el TLC? Y si usted cree que es lo que le ha hecho daño a Colombia. Pero también quiero que Juan Pablo Guzmán intervenga, mi compañero de mesa. Sí, señor, buenos días. Los saludamos a esta hora de la mañana desde la mesa de trabajo de Noticias Vital, estimado director. Yo quería preguntarle cuál es el impacto que a futuro tiene esta desproporción que hay entre importación de cereales, porque se importa un 85% de lo que se consume en el país, frente a un 15% de lo que se produce en Colombia, de aquí, por ejemplo, a los próximos 5 años. Bueno, las dos cosas. El TLC, cuando el Tratado de Libre Comercio, cuando se firmó en el año 2012, se crearon unas cuotas de producto de ingreso al país, unas cuotas, pero al mismo tiempo unos aranceles. Y esos aranceles y las cuotas se fueron desmontando y hace 3 años se desmontaron totalmente, lo que quiere decir que hoy de manera libremente la industria puede importar cantidades. Eso es muchísima más desventaja. Fue un TLC mal negociado. ¿Cómo se podía? Si uno le dice al gobierno, negocie el TLC, en este momento no lo van a hacer, hay una presión de la industria para que no lo hagan. Lo que tenemos que es hacer una revolución entre los productores, entre los que tenemos que ver con la producción nacional. Hemos formulado un plan estratégico desde FENALCE este año y lo vamos a llevar a 10 años. El modelo que tienen todos los países que hoy son competitivos, sobre todo en el cono sur, donde se presentan también todas las dificultades climáticas, es trabajar de manera organizada. Gran debilidad que se tiene en Colombia es que aquí la asociatividad no es fuerte. Los movimientos sociales nunca han sido fuertes. En Ecuador, por ejemplo, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, hubo movilizaciones tan fuertes que el Tratado de Libre Comercio hubo que renegociarlo, lo tumbaron, incluso movimientos sociales tumbaron presidentes, y ustedes lo saben, 7 presidentes han sido derrocados por los movimientos sociales, especialmente indígenas en Ecuador. Aquí en Colombia siempre ha habido bulla, pero en ese sentido final no hemos encontrado un eco porque en la mitad del camino se aborta esa iniciativa de presión. Esa es una realidad que la vivimos a puño. Nosotros tenemos 15 regionales y hacemos presencia en diferentes departamentos con pocos recursos porque la parafiscalidad, nosotros como FENALCE vivimos de la parafiscalidad y también es cierto que al no haber organizaciones hay mucha evasión en el tema de la parafiscalidad para hacer una presencia más contundente. Pero definitivamente uno de los puentes importantes es trabajar de manera asociada. Nosotros hemos venido en una campaña muy fuerte a través de todo el país de ir reactivando asociaciones, fortaleciéndolas a través de un proyecto de negocio, así sea de siembra, de comercialización o de transformación. En alguna ocasión, unos productores medianos en el Valle me decían a mí, ¿en qué ayuda FENALCE para que nosotros no nos quedemos con nuestras cosechas? Estamos hablando gente que siembra 100, 200, 300 hectáreas. Y mi respuesta es, en la medida que cada uno de los productores nos expongamos a que la industria le compre el puchito al uno, le compre el puchito al otro, va a manejar precios. ¿Por qué no unirnos y no hacer una oferta de 1.000 toneladas, sino de 10.000 toneladas? Si estamos unidos, la industria nos necesita, pero tenemos que estar unidos para la comercialización. Todos esos países del sur, hoy, todos los modelos son asociativos y cooperativos para crecer. De manera asociada tienen sus abonos, de manera asociada reciben transferencia de tecnología, de manera asociada reciben créditos, de manera asociada montan proyectos alternativos, de manera asociada comercializan, de manera asociada. Entonces, una cosa es ofrecer el producto de un solo agricultor y otra cosa es ofrecer el producto de 50, de 60 agricultores unidos, donde no van a estar a la merced de un intermediario, sino que pueden
ofrecer de manera directa a la industria o de manera indirecta al consumidor, a través de las grandes superficies, a través de compras públicas, porque hoy se obliga a la gente del Estado a comprarle primero al productor, pero a través de esos contratos no van a ser el que opera. Precisamente los proyectos como el PAE no va a ser 50 contratos para 50 productores, sino que hace un solo contrato y tiene que ser de manera asociada. Una de las estrategias que hemos planteado desde FENALCE y que creemos que puede dar gran parte de la solución es estando unidos. El día de ayer nos reunimos con el director nacional del SENA, porque el SENA juega un papel fundamental en estos procesos de fortalecer a nuestros productores. No solamente en el tema de formación, sino que también tienen recursos a través de Camposena, a través del Fondo Emprender. Ayer nos reunimos con el director nacional y tomamos la decisión de firmar un convenio que nos permita hacer presencia en el fortalecimiento de todas nuestras organizaciones a través de todo el país, porque el SENA hace presencia en todo el país. Hemos avanzado en un convenio con el Banco Agrario, porque hay unos créditos asociativos, y tenemos que preparar a nuestras asociaciones para que accedan a créditos también. FENALCE los ayuda también en recursos, pero que también puedan acceder a créditos para que puedan tener maquinaria, para que puedan tener insumos y poder sacar sus cosechas. Muchos agricultores pierden su cosecha y no son eficientes porque no tienen cómo abonar, porque no tienen maquinaria para trabajarla y toca la mano de obra supremamente fuerte, o no tienen equipos para industrializar, y eso hoy con el Banco Agrario hemos avanzado en eso. Hemos avanzado en convenios con Agrosavia, con el SIDA, con el CIMIT de México, con el INTA de Argentina, y inclusive con Cenicaña y con Semillas del Valle, para trabajar en temas de producir unas mejores semillas resistentes a los cambios climáticos, para que el agricultor pueda tener, cada vez que va a cultivar, pueda tener un conocimiento real de cómo está su tierra a través de estudios de suelo, que puedan orientarse a través de los cambios climáticos y saber realmente cuándo se siembra, poder controlar a través del ICA, poder controlar y a través de otras entes que tienen responsabilidad, como el INVIMA, de que los productos que se están importando sean de verdad de calidad y no ingresen productos para la industria, ingresen para el consumo humano, y eso hace que los precios en Colombia se caigan, porque esa es otra de las debilidades que hemos tenido, que a través de los puertos y a través del tiempo han entrado buques con productos que llegan para la industria y lo venden para consumo humano, y inmediatamente se cae el comercio de los productos nacionales. Entonces creemos que si nosotros nos hemos propuesto en 2 años, contratamos este año pasantes profesionales para el primer empleo, suficientes en todas las regiones, para que comiencen a hacer un trabajo de caracterización en cada una de las organizaciones existentes de base, y tener en unos 2 años proyectos claros con cada uno de ellos, y a partir de ahí que el panorama nos comience a cambiar. Esa es la esperanza que tenemos desde FENALCE, en 10 años de proyección en un plan estratégico que nos vaya generando cambios poco a poco, pero tiene que haber un trabajo de conciencia, de mucha conciencia, y aspiramos que en la próxima legislatura podamos, a iniciativa desde los mismos gremios y la industria, radicar un proyecto de ley en el Congreso de la República que le dé realmente garantías al productor colombiano y que valga la pena cultivar en Colombia y no ir desapareciendo como ha venido sucediendo. Gracias, doctor Arnulfo Trujillo, por estar en Noticias Vital. Hombre, nos faltó tiempo y ojalá otra vez podamos volver a hablar, porque este tema que usted hace alusión es lo que ha hecho el presidente Petro con la asociatividad a través de la unidad solidaria. Ha hecho un trabajo que parece no le va a alcanzar, pero que esperamos, así como usted dice, que se asocien para hacer una sola compra y así beneficiar más al productor y también al mismo consumidor. Esperamos entonces más tiempo, doctor Arnulfo. Muchas gracias por compartir con nosotros. Él es el presidente de FENALCE, gerente de FENALCE, que es la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya. Que tenga usted muy buen día. Bueno, buenos días a usted, la Noticia Vital, y de verdad que ustedes, como lo dije inicialmente, juegan un papel fundamental
en ayudarnos a que nos escuchen y que nos escuchen los gobiernos regionales, porque esto también no es solamente obligación de la presidencia, es también cada departamento tiene la obligación y cada municipio tiene la obligación, porque la seguridad alimentaria debe existir. Muchas gracias, doctor Arnulfo. La hora, por favor, mi estimado Juan Pablo Guzmán. Son las 6:38 en Clásicos Radio.